Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno amigos, buenas tardes, ¿cómo les va? Economía Ahora nuevamente ya en el borde del año 30. Estamos en 29 años de emisión, todos los años, en todo momento a lo largo de este país, y tratando de hablar no solo de economía, sino de todo lo que nos interesa a todos los argentinos. Diferentes casos, ¿no? Lo social, lo económico, la problemática política, absolutamente todo. Hoy tenemos un invitado de lujo, ya que ocupó cargos importantísimos dentro de la economía del país, como ser, por un lado, presidente de Banco Central y por otro lado, director del ANSES, nada más ni nada menos. O sea, dos entes bastante sensibles, uno la economía y otro lo social. Alejandro Banoli lo tenemos en este momento ya en imagen. Gracias, Alejandro, por recibirnos y darnos este tiempo como para poder charlar contigo. Bueno, cómo no, un gusto para mí también. ¿Cómo les va? Gracias. Alejandro, desde el punto de vista de tu experiencia dentro del Banco Central, justamente en este momento estamos asistiendo a un incremento profundo de tasas de interés, teóricamente, o creo que por el desboque del dólar de los últimos tiempos, y es una solución definitiva, permanente, transitoria, y cuán corta o larga es. A ver, subir las tasas de interés cuando tenés una corrida es una solución transitoria que te permite ganar tiempo si tomás las medidas económicas correctas que hay que tomar para atacar las causas que te generaron la corrida. Sí. El problema que yo veo acá es que el gobierno, lejos de corregir los problemas de fondo de la economía argentina, que tienen que ver con la desarticulación productiva, con el retroceso del salario y este monstruo que se está generando, que es este profundo déficit externo, de nuevo el karma nacional, la falta de dólares. Entonces me parece que esto que permite tener unos días de tranquilidad en el frente del dólar, en realidad lo que está generando es una especulación transitoria de algunos en pesos a costa de precisamente la actividad productiva y de la gente que tiene que pagar una mayor tasa de interés por los créditos. Con lo cual, lo que había mejorado paulatinamente, que fue que la banca fuera banca, sosteniendo a la familia, sosteniendo a los negocios, sosteniendo a las empresas, con este nivel de suba de tasa de interés, deja de serlo. Y evidentemente esto tiene un impacto muy grande porque, a ver, si en algo se sostenía la actividad económica, porque básicamente, a ver, el consumo es el 80% de la economía y el consumo está deprimido, ¿por qué? Porque el salario real está cayendo y ha caído muy fuerte, particularmente los sectores informales, los sectores estatales y en el caso de los privados, en mayor o en menor medida también hay una fuerte pérdida. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Fuera de postergar este consumo, reducirse, ir a segundas marcas. Y dos cosas, o desahorrar el colchoncito de dólares, aquellos que lo tenían, y vender Sí, dólares, un poco lo que impulsaba el gobierno de alguna manera para frenar esta escasez de dólares cuando hablaban sí, de dolarización endógena. Y por otro lado, el endeudamiento. Desde octubre hasta abril de este año hubo un fuerte crecimiento del endeudamiento de la gente. Ventas en cuotas, préstamos personales. Y esto de alguna manera permitió que el consumo no cayera más, ¿no?
Sin Sí, embargo, estamos hablando de todas maneras, o sea, vos mirás todos los canales, o sea, por ejemplo, los autoservicios mayoristas desde diciembre de 2023 cayó un 20% la venta. Los supermercados cayeron aproximadamente un 9%. Y por otro lado, estamos viendo lo que sí se recuperó, perdón, es la venta en centros comerciales, en shoppings. Y esto te configura esta doble Argentina, ¿no? Una Argentina donde cae el consumo de leche, donde cae el consumo de panificados, o sea, digamos, sí, cosas básicas o cosas de alimentación baratos, el consumo de yerba, claro, y la claro. otra Argentina que es, será un 20, un 25% de gente, clase media, media alta y clase alta, que bueno, todavía está aprovechando el dólar barato como para consumir en el exterior e importar. Ahora, nuevamente, nunca se puede solucionar un problema económico que tiene que ver con una economía postrada subiendo la tasa de interés. Nuevamente, es como meter a un enfermo que tiene fiebre, meterlo en una cámara de hielo, le baja la fiebre, pero le va a agarrar pulmonía. Ahora, en tu experiencia dentro del Banco Central, el gobierno nos explicó que, por un lado, pasaba la deuda del Banco Central al Tesoro y con eso lo liberaba, y por otro lado, se comprometió con el Fondo Monetario a incrementar las reservas, cosa que a ojos vistas no está sucediendo. ¿Por Así qué se es. da eso? Y, a ver, es muy claro, la Argentina no está acumulando reservas, ¿por qué? Porque el tipo de cambio está atrasado y esto, mira, a mí me gusta más que como hablar, de acuerdo a mi experiencia pasada en la gestión, en términos que el que nos está viendo lo pueda entender muy claro. Sí, Cuando en las fronteras todo el mundo cruza para comprar afuera y nadie cruza, o donde antes los departamentos se alquilaban Airbnb en las zonas VIP de Buenos Aires para turistas y ahora tienen un y hoy alquiler no pasa, convencional. hoy no Y pasa, sí. donde en los supermercados argentinos vemos naranjas de Israel en vez de Entre Ríos, claramente hay un problema, hay un precio que está mal, que es el tipo de cambio. Y Y entonces esto es lo que está sí, generando una gran retracción. Y del otro tema, que también lo digo siempre y puedo hartar, pero me parece gravísimo, es que estamos haciendo una apertura importadora que es desastrosa para la economía argentina. Nosotros recordemos una cosa. Esto no es nuevo, obviamente ya lo vivimos, sería como el cuarto episodio, ¿no? De esta saga trágica que empezó en la dictadura. Pero esto es más grave, ¿por qué? Porque, por ejemplo, muchos recordarán en los años 90 que había negocios todos por 2 pesos. Muchos se sí, deben acordar. sí, sí. De ahí viene el remedo de algún programa televisivo. Bueno, en ese momento importábamos de todo, pero eran baratijas, Y también ¿no? fue la famosa época del DM2. Exacto, deme dos No acá, baratijas, afuera. pero cosas de poca calidad. Hoy Sí, por sí, hoy, China produce cosas baratísimas y con tecnología de punta y con mucha calidad. Entonces, el daño potencial para el aparato productivo, y no solo China, otros países asiáticos, digo, sí, sí, simplemente de un ejemplo. Entonces, esta apertura, además, en un momento donde a diferencia de los 90 a mí el rumbo del gobierno de Menem no me gustaba. Pero en ese momento hay que reconocer que el mundo iba a una apertura económica. Entonces, todos los países jugaban en la misma cancha. Acá, todos los países, hasta los gobiernos de ultraderecha, están defendiendo el mercado interno. ¿Qué hace la Argentina? Es como el boxeador golpeado que pone la cara para que le peguen. Desprotegemos nuestro mercado cuando estamos al aparato productivo matándolo con tasas de interés altas, con un tipo de con cambio impuestos altos. retrasado, con un mercado que no tiene escala. Estamos una cosa demencial, no avanzando en la integración con Mercosur, renunciando a la adhesión a BRICS, que es el área más dinámica del mundo. Entonces, Ahora, es un genocidio económico esto. ahora justamente, el presidente que cuando hay una crítica somos econochantas y varias epítetos más de distintos tamaños, Sí, nos está diciendo que el dólar está bien porque es un mercado libre
y que el valor del mercado libre lo está poniendo justamente ese mercado. ¿Cuán de cierto hay de 1 a 100 Bueno, en eso? a ver, voy a hablar en castellano poco académico, ¿no? Nos Ujú. están tomando por pelotudos, ¿no? Porque, a ver, un dólar libre, escúchame, a ver, en primer lugar, hicieron un marketing de la apertura del cepo y el cepo importante, el de verdad, a las personas jurídicas sigue No, sí, existiendo. sí, no se cambió. Sigue existiendo, digamos, Sí, es el sí, sí, cepo sí. que se puso en 2019 cuando cayó el gobierno de Macri y que con más y menos sigue vigente. Entonces, hay una restricción en el mercado de cambios, evidente. Segundo, el gobierno ha intervenido e interviene con títulos públicos del ANSES, del Banco Nación, del Banco Central, para frenar los dólares implícitos, el contado con liqui, el MEP. Ujú. ¿Sí? ¿De qué dólar libre estamos hablando? En tercer lugar, y digamos, en lo personal puedo dar testimonio porque a mí me iniciaron una causa penal por operar dólares a futuro junto al ministro Kicillof y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una operatoria que todos los países hacen, nada que decir, después de todo lo que dijeron, más allá de que ellos después fijaron el dólar y compraron Sí, sus allegados y se beneficiaron, no los allegados de Cristina Kirchner, Kicillof ni yo mismo, sí que no nos encontraron ninguna operación. Bueno, están operando a mansalva en el mercado de dólar a futuro. ¿Para qué? Para controlar las expectativas de devaluación a futuro, para darle aire al carry trade, ¿no? A la especulación financiera en pesos, para sostener artificialmente un no programa económico hasta octubre, con la esperanza de que una parte de la Argentina, porque la inflación haya bajado desde el punto máximo de principio del año pasado, la sociedad valore este logro, entre comillas, digamos, sin ver ni cómo está el resto de la salud de la economía y el propio bolsillo de la propia gente, y por otro lado, algo tan o más grave que eso, es no dimensionar la perspectiva de una política económica nefasta que ya 4 veces en nuestra historia nos llevó a una crisis terminal. ¿Por qué esta vez, si se hace todo igual, la historia va a ser diferente? como exdirector del ANSES, que es otro de los problemas que hoy estamos teniendo con los jubilados, ¿qué te Sí. parece que se debería hacer? Al margen, yo coincido con la crítica de esa cantidad de jubilados sin aportes que hubo, pero hoy el jubilado de la mínima está totalmente paupérrimo, por no decir abandonado. ¿Qué se debería hacer como para corregir este tema? Mira, yo creo que acá hay un tema coyuntural y un tema estructural. En lo Sí, coyuntural, por lo menos, que pase esta especie de, mm, diríamos, paliativo, que fue lo que aprobó el Congreso, que tiene que ver con actualizar el bono y corregir el desfasaje que hubo en el primer trimestre, que no tuvo actualización cuando la inflación era altísima. sí, Creo que eso de primero. Y yo agregaría, de mínima, volver a los 5 remedios gratis que en el jubilado que cobra la mínima es muchísimo dinero. sí, sí, Y sobre todo en casos vulnerables. Eso, coyuntura, estructura. Claramente hay un desfasaje, tenemos un mercado de trabajo que durante mucho tiempo no generó trabajo en blanco y en calidad. Se pudo recuperar un poco de entre el 2003 y el 2010, pero la Argentina ya lleva más o menos 30 años de este problema. Y este problema se va a agravar con esta estructura productiva, con los cambios tecnológicos. Entonces, evidentemente, acá lo que hay que incluida generar, la poca natalidad también, el la envejecimiento. baja de la natalidad, que La- es verdad, te genera un déficit demográfico, donde cada vez exactamente, somos más los que estamos en condiciones de recibir alguna prestación, más, es verdad, muchos menos que aportan, así que entonces, claramente uno tiene que decir, mucha gente, la sociedad, mira, cuando yo era chico, yo veía dos dibujos animados, los Picapiedras y los Supersónicos. sí, Los sí, Picapiedras era una mirada de la sociedad, digamos, de los años 60-70,
pero con ropaje digamos, de Sí, la sí, de prehistoria. la prehistoria, Y sí. los supersónicos era la familia al revés, la Al familia del revés. futuro, ¿no? Sí. Pero ¿qué había atrás de ese dibujito? Porque es muy gráfico. El imaginario de una sociedad inclusiva, donde la familia tenía trabajo estable, 8 horas, se jubilaba, ¿sí? Bueno, ese mundo de los supersónicos no va a ser ni acá en la Argentina ni en el mundo En el desarrollado. mundo. Entonces, No. yo no veo otra manera de que la gente pueda tener ingresos ciudadanos dignos si no se hace una reforma impositiva integral que haga que quienes tienen más capacidad contributiva financien gente que no va a poder tener 30 años de aporte con este, y mucho menos con este modelo económico. Entonces, acá partimos de otro Impositiva, pecado original. impositiva El solo gobierno o le bajó previsional impuestos a también. los ricos. El gobierno bajó el impuesto a los bienes personales y sigue sin gravar rentas extraordinarias. Entonces, no es que no hay plata y en todo caso no es tampoco que haya que ser un degenerado fiscal. Lo que hay que hacer es que la riqueza se distribuya con justicia. Entonces, me parece que tenemos que discutir. Tenemos que gravar las rentas fortunas, tenemos que sacar las exenciones injustas, y entonces, bueno, me parece que tenemos que discutir en qué se gasta. Entonces, tenemos que gastar para la CIDE, tenemos que gastar para los intereses de la deuda, o tenemos que hacer que la gente, independientemente de que haya podido aportar, o porque era un ama de casa, o porque era una persona que fue despedido en los años 90, o fue despedido en la época de Macri, o es despedido ahora, no tenga ingresos para vivir. Ese me parece que es el debate de fondo. Eh, y el fondo de sustentabilidad que se originó cuando absorben a la FJP, hoy, ¿es realmente el caudal que era o no? ¿Se diluyó? Y, digamos, está en gran parte formado por bonos públicos y los bonos públicos han perdido de valor. Este gobierno apostaba a que el riesgo país cayera con este programa y lo cierto que un buen termómetro, que es la propia evaluación del mercado, indica que el riesgo país es más alto, hoy es más alto que el 2015. Ujú. Me parece que todo esto es un testimonio de que el propio establishment de alguna forma le está poniendo aplazado en el boletín de calificaciones a este gobierno. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Puedo mencionar una marca en Sí, tu sí, sí, programa? tranquilamente. Bueno, a ver, Carrefour, ¿no? Digamos, la empresa más grande de venta, digamos, minorista en la Argentina. Se va de la Argentina. ¿Por qué? Y yo te pregunto, si es negocio, si la Argentina fuera negocio, si la Argentina se consumiría, si aumentara el consumo y no se irían No del se país iría, porque sería no. negocio. Entonces, claramente, ¿por qué Mercedes-Benz se fue del país? Y podríamos seguir una larga lista Sí, y sí. de empresas que están pensando Están en sacar amagando sus para líneas irse de del país. producción. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, claramente en la Argentina de hoy, ni aún para las grandes empresas, solamente para los que generan renta primaria concentrada o la renta financiera. El resto del país no es negocio con este modelo. De cualquier manera, vos hablabas de una reforma impositiva y yo creo que la previsional urge también, ¿no? Porque Bueno, el mundo está devanándose los sesos por los problemas de bueno, envejecimiento de la gente, alargamiento de vida de la gente y no un incremento de bueno, aportes considerables, que este país tiene doble. bueno, El problema bueno. del envejecimiento de la gente y el problema del 50% o 45 o 46 del negro, que no Bueno, lo y por eso atacó nadie todavía. por eso el trabajo en negro es un problema. Entonces digo, evidentemente uno puede luchar contra la tecnificación y contra la marginalización, hay herramientas y no hay que resignarse, pero yo claramente, y creo que esto hay que decirlo, la reforma laboral que propone el gobierno no me parece que sea una reforma que cree empleo, me parece que solo quita derechos. Hay una experiencia para salir de Argentina que es muy clara, que es la experiencia que tuvo España en los años 90 con los gobiernos del Partido Popular, ¿no? Que implementaron la reforma laboral. La reforma laboral crea algunos pocos empleos precarios para jóvenes, pero es mucho más la destrucción fácil de empleos que se provoca cuando hay una recesión. Entonces, dicho en balance,
no está probado de ninguna manera que quitar derechos genere más trabajo. Me parece que la única forma, y vuelvo a lo de Mercedes-Benz y vuelvo a lo de Carrefour, la única forma de generar trabajo es que haya mercado interno, que haya buenos ingresos y que eso es lo que permite que haya rentabilidad en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Porque un poco lo que vos estás diciendo es lo que la gente siente en el bolsillo y por qué el gobierno se hace obcecado con respecto a definir que los salarios le están ganando a la inflación cuando prendés un noticiero el día de ayer y dice aumentó el transporte. ¿Cuánto aumentó el transporte? 6%. Y después nos dice 6% que abarca todo. Todo. Toda, ¿qué gente no se transporta? No toda, toda. La gente, la masa laboral, el que usa nafta, todo el mundo. ¿Y después cómo da el índice un 1,5? Bueno, es verdad, o ¿Está sea, tomado mal? Hay una algo que cosa está es el mal tomado. IPC, a ver, por supuesto, porque a ver, el índice de precios al consumidor durante el gobierno de Macri se volvió a tomar la encuesta de hogares del año 2004 y claramente la estructura de gasto y la relación de precios de la economía 21 años atrás no es la de ahora, es decir, en ese momento, por ejemplo, no sé, vos y yo debíamos tener un teléfono fijo en nuestra casa. ¿Sí? Y el celular era marginal y no existía una cosa que se llamaba Netflix o una cosa que se llamaba Sí, sí, Spotify. obvio, Y en obvio. ese momento la luz y el gas estaba subsidiada y pesaba poco, ¿no? Por ahí, hoy por hoy, en términos concretos, más o menos en el IPC pesa un 4% en el gasto para la canasta para ponderar los servicios luz, aguas, gasto, transporte. Yo te pregunto, para una No es familia cierto, no es humilde, para cierto. una persona, ¿cuánto pesa en su bolsillo personal la luz, el gas, El el agua, celular, el el, agua, el transporte que ha aumentado? Hay gente, mira, son varios en estos días que me dicen, no sé qué hacer, me han llegado boletas de luz de 100.000 pesos, de 80.000 pesos, de 120.000 pesos. ¿Cuánto tiene que ganar una persona para poder vivir con un piso de dignidad? y están hablando de 1,600,000, 1,700,000, un millón Bueno, ochocientos. bueno, por eso, Y ahí evidentemente, empezamos a analizar cuál es el techo de pobreza, cuál es el techo de algo más que la miseria. línea de la pobreza. Entonces, Claro, me parece que un índice de precio poco representativo te subestima la pobreza. sí. ¿Sí? Y por supuesto que además de lo monetario, un gobierno que los bienes públicos los está destruyendo, porque evidentemente, a ver, y si yo tengo que hacer el esfuerzo para mandar a mis hijos a una escuela parroquial, o tengo que hacer un esfuerzo para pagar un poquito una salud privada y también me está comiendo ingreso disponible. Y si tengo que armar una cooperativa de vecinos para armar una especie de pseudo seguridad privada, también, ¿no? Entonces, Claro, claro, sí. el deterioro de la canasta de vida, o por supuesto que en el hospital te atiendan peor, viajar peor, todo eso hace a una calidad de vida que no refleja, pero que muestra mucho más cabalmente, digamos, cómo un índice de precios, más allá que la metodología es obsoleta y que la canasta que toma es obsoleta, digamos, en realidad la calidad de vida de quienes están en peor situación está peor. ¿Cuál sería el cambio de rumbo que debería tomar en lo económico para poder, uno te escucha y piensa determinadas cosas y dice, bueno, en algún momento me pego la piña. El argentino Sí, permanentemente está que me voy a pegar la piña en algún momento. sí. Pero fuera de esa piña que se puede pegar, ¿cuál sería el cambio lógico que tendría que hacer el gobierno para no pegarte la piña a corto plazo? Y yo te diría, a ver, obviamente, creo que es un giro de 180 grados en la política económica, pero digo, a ver, por lo menos, te diría por empezar cosas lógicas, subir los ingresos para fomentar el consumo y por otro lado, frenar esta apertura que está desangrando al aparato productivo, ¿no? Me parece, a ver, no te, creo que hacen falta mil cosas, ¿no? No, no, Evidentemente, no, está bien. Estamos esto hablando de solo lo pilares. puede arreglar un gobierno que tenga sentido nacional, que tenga sentido popular
que planifique la economía, que vuelva a integrarse con el Mercosur, que vuelva a integrarse con los BRICS, que reconstruya el Estado, que busque algún tipo de equilibrio y de armonía social, de recrear climas de convivencia. A ver, la única solución de fondo es esa, pero bueno, en el interín uno no le puede pedir peras al olmo, pero de alguna manera, si el gobierno quiere evitar que esto termine en una tragedia, por lo menos tendría que tomar algunas medidas de emergencia, de recomponer los ingresos y de defender el mercado interno para evitar que esto termine peor. El primer, coincido con vos en que lo primero que habría que hacer es componer el mercado interno, ¿no? El mercado Sí, interno cada por vez se achica supuesto. más, se achica más, se achica más, a pesar Sí. de que nos quieren convencer que los ingresos valuados en dólares cada vez son mayores. El problema es que vos vivís en pesos, no en dólares. Exactamente, Y que hacia afuera, exactamente. como decís vos, el argentino sale, el de clase media media o el de clase media alta, le cuesta más una cena en Argentina que una cena en Buenos Aires que en Madrid. Pero es lógico, vos fíjate, a veces el gobierno muestra una serie del salario en dólares que ha crecido. Sí, claro. Obviamente cayó mucho más el costo de vida en dólares, ¿no? Es la contrapartida. Pero por otro lado, esto es inviable. Lo que hay que asegurar Se hizo es cara en que el dólares salario Argentina. real alcance en pesos, o sea que realmente la gente pueda tener, digamos, condiciones para poder consumir en dignidad. Entonces, esto es un populismo al revés, es un populismo de derecha que beneficia a ciertos sectores de privilegio que hoy están viviendo una fiesta de consumo, muy poquitos, a expensa de gente que por goteo, o sea, volvemos a la misma historia de siempre, ¿no? Vamos a ver de a poquito viendo aumentar miles y miles de café de especialidad, miles y miles de cancha de pádel, Uber, Rappi, pedido ya, perdón por las marcas, No, pero no, no, para que está la bien, pero gente está bien. entienda, Estás pero digo planteando claramente, actividades. nosotros sabemos cómo termina esto, o sea, hoy la indemnización, y bueno, la haces durar, le invertís un poco, te compras el autito, te alquilás un local, y en 2 años, cuando todos estamos haciendo lo mismo, y me olvidaba del parripollo, creo, No, está- y eh, después esa gente se queda sin Alejandro, se van a dar indemnización cuenta y sin laburo. se van a dar ¿Eh? cuenta de nuestra edad en la medida que estés hablando de sesenta dólares. y cuatro lo Te, digo, te- para que quede te claro. faltó el maxi kiosco. Te faltó el El maxi Maxi kiosco. Kiosco. Claro, Exacto. Y bueno, hay que claro. ponerle un poco de onda para no No, pero deprimirse. es verdad, claro. Entonces, Después, lo sabés que grave es esto, empecemos a la poner gente se todos está iguales, comiendo el después nos fundimos capital. todos. Esto no es más grave porque la gente se está comiendo el capital, se está comiendo los ahorros, entonces por ahora tirás, pero mucha más gente y además que todavía no vimos lo peor del desempleo, cuando la rentabilidad del aparato productivo, por ahora estamos viendo un desempleo por goteo o una Sí, precarización. Por sí, ejemplo, yo veo esto, mucha gente, ¿qué es lo que sucede? La despiden y la recontratan en negro. sí, sí. Entonces, bueno, esto tiene que ver precisamente con un deterioro. De nuevo, es volver, muchos estarán viendo la serie Síganme y estamos viendo como una especie de revival y de déjà vu de lo que fue en los 90. Bueno, me parece que lo que pase con el mercado laboral, esa cosa de que al principio está todo medio tapadito, y bueno, de a poco vamos a empezar a ver cómo pasó en esos años, cómo la estructura del empleo y el trabajo se va Se va, deteriorando y claro, claro. mucho más de nuevo por lo que te decía antes, porque el contexto global es mucho más desafiante y entonces el debilitamiento del mercado interno es mucho más grave. Eso, digamos, ¿en qué plazo vos estimarías que empieza la caída? Por Apa, supuesto que nadie puede decir 20 de octubre, 3 de diciembre, pero el gobierno termina con una caída. sí. Y a ver, el tiempo, no sé, podríamos hacer una interdisciplinaria con un psíquico, pero hablando en serio, nunca se sabe por qué, porque a ver, no es lo mismo cuál sea el precio de la soja, qué pase Claro, con Brasil, qué haga Donald Trump. ¿Entendés? Hay muchos factores, el clima, que haya sequía o que llueva, o sea, todo eso te dispara. Siempre las crisis en la Argentina se aceleran cuando el escenario internacional se complejiza. Por ejemplo, efecto tequila, primer sí, caída, digamos, del auge menemista 94-95. ¿Sí? La crisis asiática y de Rusia
y de las .com golpeó a la Argentina en el 2001, Así es, ¿sí? sí. La crisis de 2008-2009, 2008, bueno, 2009. terminó con los años de crecimiento altos de la primera década del siglo pasado. La suba de tasas de Trump de 2017 terminó con la especulación macrista. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando el escenario internacional se ponga más complejo, un país altamente endeudado, que vive de la timba financiera, que no tiene reservas, que no estimula el trabajo y no estimula la producción, es el candidato número uno a tener problemas serios. Esto que puede pasar en unos meses, puede pasar en unos años, no lo sabemos, pero lo Claro, que porque no sí solo depende de lo local, sino depende de lo de lo internacional. internacional, lo que sí es claro que, digamos, con el grado progresivo de agravamiento de las condiciones financieras, no puede ser un largo plazo. Gracias por el tiempo, Alejandro. Gracias por No, de nada, gracias a vos, por un brindarnos gusto. un pedazo de tu experiencia. Hemos hablado bastante tiempo en momentos que vos eras funcionario, hoy no lo sos, pero te agradezco muchísimo el tiempo para que nos plantees lo que vos estabas pensando en base a tu experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Igualmente para vos. Para ustedes, Chao, mis hasta queridos luego. amigos, una buena tarde para todos. Hemos tenido el lujo de hablar con Alejandro Banoli, presidente de Banco Central, director del ANSES, y en base a su experiencia nos está comentando lo que él ve con respecto a la actualidad de la situación económica del gobierno de Javier Milei. Obviamente, todos tenemos derecho a réplica, eso es así, pero hay muchas cosas que uno tiene que pensar y escuchar en base a lo que la información que estamos recibiendo de todos lados y lo que nos está pasando en los bolsillos a todos lados y lo que pasa con el trabajo en todos lados y lo que pasa con el mercado en todos lados. Y también tenemos que preocuparnos cuando Argentina se transforma en un país hipercaro en dólares. Para todos, una buena semana, un muy feliz Día del Amigo para todos mis amigos y los amigos de mis amigos y el millón de amigos que tenemos todos de amigos de amigos. Así que buena semana para todos. Hasta la próxima semana. Disfruten el Día del Amigo junto con sus amigos. Chau, chau.